Nuestra vida como la conocemos ahora es el resultado de la lucha de nuestros antepasados, que lograron liberarnos de la esclavitud y la desigualdad para darnos un país libre y soberano, así como un sentido de identidad nacional. Tuvieron que pasar alrededor de 300 años para que indígenas, criollos y mestizos se unieran para terminar con el Imperio español. Esta lucha se remonta al año 1521, año de la caída de Tenochtitlan. Ocurrió un proceso de guerras y acecho paulatino por parte de los colonizadores españoles. Llegó la conquista del territorio mesoamericano y el inicio del proceso de colonización de los pueblos originarios, así como su evangelización. Los factores que propiciaron que se iniciara esta guerra son tanto externos como internos, y aquí se muestran algunos. Factores externos. Las ideas de la Ilustración, una filosofía que deposita la confianza en la razón humana en detrimento de la creencia en las tradiciones, la fe y la religión, se opone a la ignorancia y promueve el conocimiento científico y tecnológico como medios para transformar el mundo y resolver los problemas sociales. Se expandió debido a que los Borbones, la misma casa que reinaba en Francia, llegaron al trono español. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. El pueblo obligó al rey Carlos IV a abdicar de la corona en favor de su hijo Fernando, quien asumió como Fernando VII. Napoleón lo obligó a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte, quien fue proclamado como rey de España con el nombre José I. Como ya entonces en la Nueva España era muy fuerte la rivalidad entre criollos y españoles, por lo que la invasión napoleónica fue un detonante para que los criollos vieran la oportunidad de fortalecer su posición política. Independencia de las 13 colonias. Debido a la guerra de Inglaterra con Francia, esos aumentaron mucho los impuestos a sus colonias en los actuales Estados Unidos, los cuales iniciaron su guerra de independencia lográndola en 1776. Revolución Francesa. La Revolución Francesa significó un gran cambio profundo en el mundo occidental al universalizar los principios de igualdad, libertad y fraternidad como contrato social. Esta dejó al mundo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano publicados por la Asamblea General en 1789. Antecedente de Declaración Universal de los Derechos del Hombre, este movimiento influyó mucho en las ideas de los habitantes de la Nueva España. Causas internas. Reformas borbónicas. Las llamadas reformas borbónicas impusieron cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales importantes en las colonias americanas. Dichas reformas buscaban modernizar a España y su relación con las colonias a partir de una nueva concepción del Estado. La expulsión de los jesuitas, por su actitud independiente y obediente total al Papa antes que al rey, además de la influencia que tenían en la educación superior. Establecimiento de la Real Cédula, mediante la cual se obligó a la Iglesia a prestarle dinero a la corona, ordenándole entregar como préstamo el capital que obtuviera de la venta de los bienes raíces, así como el dinero en efectivo que obtenía de los particulares como intereses, préstamos o hipotecas. Insurrecciones populares. Los obreros trabajaban en malas condiciones. Los conflictos por la tenencia de la tierra, las epidemias y sequías, además de otros factores, generaron mayor inconformidad en la población. La oposición entre criollos y peninsulares se agudizó cuando en 1808 la Real Audiencia recuperó el control político de Nueva España. Los criollos criticaron el poder que tenían los políticos, comerciantes y mineros españoles. Etapas de la Guerra de Independencia. La independencia de México fue un movimiento político y armado que inició en septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y culminó 11 años después con la firma de los Tratados de Córdoba. Con dicho documento se logró el reconocimiento de México como una nación independiente, poniéndole fin al periodo del virreinato de la Nueva España. Conspiración de Valladolid. Los criollos continuaron reuniéndose en juntas secretas para conspirar contra el régimen español. En 1809 hubo un primer intento de insurrección en Valladolid, hoy Morelia. Esta conspiración se reunía en casa de José María García Obeso, convocada por el teniente José Mariano Michelena. A esta reunión asistían José María Izazaga,
José Nicolás Michelena, Vicente de Santa María, Manuel Iturriaga, entre otros. Su objetivo era el establecimiento de un Congreso soberano conformado por las villas de la Nueva España y al igual que la Junta de la Ciudad de México proponían que este Congreso gobernara en nombre del rey Fernando VII. Defendían la idea de que se mantuviera la misma jerarquía política, es decir, que el poder siguiera en manos de los peninsulares. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado mayoritariamente por criollos, proponía que el rey convocara un congreso que gobernara en ausencia del monarca en su representación. El congreso lo conformarían diputados civiles y eclesiásticos. La conjura fue descubierta en diciembre de 1809 y los criollos asistentes a estas reuniones fueron procesados por conspiración. Poco tiempo después fueron puestos en libertad por la intervención del virrey Francisco Javier Lizama. Sin embargo, los intentos de independencia continuaron. Ignacio Allende, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz, Mariano Abasolo, Juan Aldama, entre otros, se reunían con algunos intelectuales oficiales y sacerdotes para diseñar una estrategia. Ignacio Allende invitó al cura Miguel Hidalgo y Costilla a participar en estas reuniones. Primera etapa: Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores reunidos en Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte que los de Valladolid. Meses antes, y al ser descubiertos, decidieron tomar las armas de una manera un tanto precipitada. Hidalgo, que era un criollo y sacerdote, preparado y conocía las ideas de la Ilustración, decidió invitar al pueblo de Dolores en Guanajuato a unirse a la lucha de independencia. Así fue como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio el movimiento de independencia, tocando las campanas de la iglesia y llamando a la gente a levantarse en armas contra el Imperio español. Esta primera etapa está marcada por la muerte de los primeros líderes, después de distintas derrotas militares que llevaron a la captura y ejecución de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. Segunda etapa, José María Morelos y Pavón. Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Ante ese Congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declaraba que América era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Establecía también como forma de gobierno una república con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Además, eliminaba la esclavitud y los tributos, declarando a todos iguales ante la ley. En ese documento también se presentaba como única religión la católica. Tercera etapa y cuarta etapa: resistencia y consumación de la independencia de México. Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. En diciembre de 1813, Fernando VII regresó al trono en España y se intensificó la persecución de los insurgentes. En 1815, Morelos fue capturado y el 22 de diciembre de ese año fue fusilado. Tras la muerte de Morelos, se inicia una tercera etapa de la Guerra de Independencia, en la que destacan Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia. Javier Mina en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, pero el 11 de noviembre de 1817 fue fusilado. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó en pie de lucha. Para 1820, una conspiración encabezada por Rafael de Riego contra el rey Fernando VII logró obligarlo a jurar a la Constitución de Cádiz, en donde se reformaba el poder de España sobre los virreinatos. Con ello, desapareció la corona española para dar a una monarquía constitucional, con división de poderes y elección de autoridades. Tanto en España como en América, en la Nueva España, el virrey Apocada también se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino. Encargado de ello, Agustín de Iturbide. Iturbide y Guerrero formaron una alianza
para sumar esfuerzos y combatir a las tropas del rey Apocada. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Igual o Plan de Tres Garantías, que declaraba la independencia de Nueva España. Proponía como gobierno una monarquía moderada, es decir, un reino independiente cuyo trono se ofrecía a Fernando VII o algún otro miembro de la familia real. El Tratado de Córdoba es un pronunciamiento dividido en 17 artículos, considerado como una extensión del Plan de Iguala, en el cual Iturbide proclamaba la independencia de México. El Plan de Iguala se basaba en tres principios: la independencia de México, la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales. Estas tres garantías se convirtieron en el emblema del ejército que promovía el gobierno, el cual por esa razón fue llamado el Ejército Trigarante. Por su parte, en el Tratado de Córdoba se reconoce a México como un imperio independiente, monárquico, constitucional y moderado, de la corona española. Sin embargo, la corona del mismo se ofrecía al monarca español Fernando VII. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. Se nombró una regencia encabezada por Iturbide. Así nacía formalmente la nueva nación independiente, con Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822, y más tarde, en 1824, se cambiaría por una república, modelo de gobierno que permanece hasta nuestros días.